Muy buenas. Ya lo sé, es complicado entrenar en una terraza en estos días de confinamiento, pero hoy te traigo un tutorial para que aprendas a utilizar la frecuencia cardíaca para controlar tu entrenamiento. Eso que todos hacemos automáticamente, tomar las pulsaciones o mirarlas en el pulsómetro, pero que nunca entendemos muy bien por qué. Hoy te lo voy a explicar. En unos sencillos pasos vamos a calcular tus umbrales para trabajar las diferentes zonas. Vamos a empezar. Un poquito más. Ahí va, mi profe de gimnasia. Sí, vamos. 2, 1. Los test progresivos se utilizan por los deportistas para controlar o saber su frecuencia cardíaca máxima y sus diferentes umbrales. Estos test no se pueden realizar por deportistas noveles y sin un control médico previo. Es imprescindible que el doctor te autorice a realizar un test de este tipo, ya que sometes al organismo a un estrés importante y pueden ser peligrosos. Normalmente se realizan en centros especializados y con un tapiz rodante, aumentando la velocidad y la inclinación para aumentar la intensidad de carrera. Como yo no tengo un tapiz rodante, he utilizado un metrónomo para marcar los bits por segundo y he intentado tapear con los pies siguiendo el ritmo del metrónomo hasta que he llegado a mi máximo. En la gráfica podéis observar la reacción de la frecuencia cardíaca ante este del test progresivo. Como veis, la frecuencia cardíaca ha ido aumentando igual que la intensidad del ejercicio progresivamente cada minuto y hasta que pues ya no he podido mantener la velocidad. Este sería mi frecuencia cardíaca máxima, que ha llegado a 187 pulsaciones, un poquito más alta que la que calculamos con la fórmula de Tanaka. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenéis el gráfico que os muestra cómo funciona la frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca en reposo, que es la que tomáis por la mañana antes de levantaros, ¿vale? Cuando no estáis haciendo ninguna actividad, es vuestra frecuencia cardíaca mínima. Por debajo de eso no podemos vivir, a no ser que estemos en coma y no queremos eso. Y aquí tenemos este área de entrenamiento que estaría entre la frecuencia cardíaca mínima y nuestro umbral quema grasa, ¿vale? Este área podemos estar perfectamente aquí, pero no vamos a entrenar, no vamos a mejorar nuestra condición física trabajando a menos de nuestro umbral quema grasa, que para mí es 119. Ahora os voy a explicar cómo calcularlo. Después tendríamos el ejercicio aeróbico, que es el que utiliza el glucógeno principalmente como vía de obtención de energía. El glucógeno metabolizado con oxígeno suficiente, ¿vale? Y cuando vamos aumentando la intensidad ya empezamos a utilizar más glucógeno con la vía anaeróbica, sin oxígeno suficiente, sin un aporte suficiente de oxígeno, porque los pulmones y la sangre no pueden transportar tanto oxígeno a los músculos como para dar suficiente energía. Y por encima de eso ya tendríamos el ejercicio anaeróbico, que es cuando predomina el uso de glucógeno y otras sustancias sin oxígeno suficiente y que solo podemos mantener por unos minutos, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo calcular vuestras diferentes zonas para poder entrenar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a este archivo que os he creado. Entonces aquí, simplemente poniendo vuestra edad, os va a calcular vuestra frecuencia cardíaca máxima con la fórmula de Tanaka, que es una fórmula estandarizada para hacerlo. En mi caso, si yo pongo mi edad ahora, me calcularé a 174. No voy a utilizar este porque he hecho un test incremental con con las condiciones que tengo ahora mismo. Este tipo de test no se pueden hacer si no hay un control médico previo y si no tenéis cierta experiencia realizando ejercicio físico. Nunca hacerlo solos y siempre hay que hacerlo en un lugar adecuado para ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Yo me la he tomado esta mañana, 50 pulsaciones, y mi frecuencia cardíaca máxima en el test, que ya os he explicado cómo hacerlo, 187, ¿vale? Entonces me da mi frecuencia cardíaca de reserva, que es esto. Aquí
voy a mover mi frecuencia cardíaca efectivamente entre el mínimo y el máximo, ¿vale? Que es lo que he hecho calculando mi frecuencia cardíaca en reposo y mi frecuencia cardíaca máxima. Y ya este archivo automáticamente te calcula tus diferentes umbrales, el 50%, el 75%, el 85% y el 95% de tu frecuencia cardíaca de reserva, y a los que luego suma la frecuencia cardíaca en reposo. Con esto tenemos los límites inferior y superior para trabajar en metabolismo de las grasas, principalmente metabolismo del glucógeno con oxígeno, glucógeno mixto y glucógeno y otras sustancias sin oxígeno suficiente. Esto es, y nada, espero que os haya parecido útil el vídeo y vamos hablando.